Barreras. A esta hora, 7:22, saludamos a, ¿qué puedo decir? ¿Otra candidata? ¿O no puedo decir todavía? ¿Usted sí se lanza al charco o no se lanza? Doctora Carolina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Muy bien, pues anda por todo el país. Sí, pues, ¿no? ¿cómo es que se Haciendo llaman sus pedagogía. conversaciones? Charlas sanas para un país enfermo. ¿No? Bueno, doctora Carolina, empecemos aquí. Él dice, Roy Barreras, que hay que definir las reglas de juego, que se debe definir si tiene que haber una consulta en octubre, si hay partido único, si hay consulta en marzo para el Frente Amplio. Él dice que va a estar en marzo. ¿Usted cómo ve las cosas de aquí al proceso electoral? ¿Cómo cree que se deben empezar a decantar las situaciones para definir este tema de cuál será el candidato o la candidata que tendrá el pacto histórico a las elecciones del 2026? Bueno, como lo hemos planteado, son dos momentos que hay que diferenciar. Es el momento de octubre, donde hay una decisión del pacto histórico de que va una consulta en octubre. Ahí tienen que haber ya unas definiciones de detalle, donde hay varios aspectos puestos sobre la mesa, y hay un segundo momento del que hace parte Roy Barreras, otro conjunto de personas que trabajan en la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, más de centro y liberales, que es de marzo. Y todo esto lo debe unir un acuerdo programático, a mi juicio. Habría que preguntarle al grupo que representa el doctor Barreras si están de acuerdo, por ejemplo, con la reforma a la salud, que debería ser, digamos, como una de las banderas, una de las líneas, la reforma laboral, la reforma pensional, pero son esos dos momentos. ¿Qué está puesto sobre la mesa del pacto histórico, donde he sido invitada por su comité político para conversar sobre esta ruta política electoral? Lo primero es que debe haber una consulta abierta para que se define un candidato o candidata única en la consulta del 26 de octubre, convocada por la Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué más hemos puesto nosotros sobre la mesa? Que tanto el Senado y la Cámara también deben someterse a consulta abierta para organizar la lista cerrada cremallera, donde de acuerdo a los votos se encabeza hombre o mujer paritariamente hasta conformar una lista que es la que compite en marzo. Es decir, es una lista cerrada pero organizada por la votación popular en octubre. Eso es lo que está sobre la mesa. ¿Pero usted se va a meter a la de octubre o a la de marzo? Mira, yo me identifico con el pacto histórico. Yo me identifico, digamos, con el origen, las ideas, el proyecto de reformas y el proyecto del cambio del presidente Gustavo Petro. ¿Con qué tendencia? El pacto, dicen, hay varias tendencias. Digamos, así se concibió el partido como tal. Ahora que decidieron los partidos políticos de la izquierda unirse en una sola sombrilla que se llama pacto histórico, que sería el partido de la izquierda, pero manteniendo ellos sí sus tendencias dentro del partido, como ocurre en cualquier organización política. ¿Bajo qué tendencia? El pacto histórico no constituye solamente los afiliados de los 4 partidos políticos fundadores, que son 250.000. El pacto histórico va más allá. Hay personas independientes, afines al pacto histórico, de los movimientos sociales, del movimiento popular. Yo podría decir que mi origen es el movimiento social, el movimiento popular y la sociedad civil, que es donde yo he construido un liderazgo político. Pero yo creo que hay una unidad del pacto histórico alrededor del programa, de las reformas y el proyecto político que encabeza el presidente Gustavo Petro, y en eso no tengo la menor duda que todas las tendencias comparten esas ideas. Sí, exministra, yo quiero que hablemos de, digamos, de esos acuerdos programáticos que podría tener el pacto histórico de cara a esta consulta, de cara también a escoger sus candidatos. Usted, sin duda, su principal enfoque, si bien tiene una lectura del país muy amplia, su principal enfoque es la salud. ¿Usted cómo ve que se pueda llegar a acuerdos programáticos cuando estamos hablando de una reforma que todavía sigue cursando su trámite muy difícil en el Congreso de la República? Bueno, yo asumo que quienes están en la coalición del gobierno comparten la reforma, porque si no nos pasa lo que nos pasó en el primer gabinete, en el primer año de gobierno, donde habían por lo menos 3 o 4 ministros opositores a las reformas del cambio del presidente Gustavo Petro. Entonces supongo que eso ya no sería una discusión del Frente Amplio y del Pacto Histórico. Yo creo que la discusión tendría que ser que habría que mejorar, cómo se construye una mayoría democrática de cara al 2026 en el Congreso de la República para hacer posible ese cambio. Ahora bien,
Si hay personas en el frente opuestas, pues entonces es muy inexplicable que estén dentro del gobierno, porque quien esté en el gobierno se supone debe compartir el programa. Bueno, doctora Carolina, usted que está recorriendo el país por diferentes regiones en esas charlas sanas para un país enfermo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene en este momento el país? ¿En qué estado se encuentra Colombia? Bueno, lo primero es que ciertamente hay una situación de polarización, hay una parte del régimen, y eso se refleja en la población, que está resistiendo los cambios, que tiene una defensa obstruccionista y cerrera a través de su prensa corporativa, que son voceros de esa oposición, para que no haya cambios en Colombia, para que se mantenga el statu quo. A veces se presentan inclusive como víctimas, como reivindicadores de los derechos fundamentales, cuando en el fondo están defendiendo unos privilegios de muchos negocios en los que se han vuelto multimillonarios a costa de los derechos. Pero por otro lado hay una ciudadanía con mayor conciencia, y yo he sentido que se ha ganado mucha conciencia a partir de las actuaciones irresponsables de la Comisión Séptima del Senado y sus mayorías, de hundir una reforma a la salud cuando la necesitamos para resolver una crisis, de negar una reforma laboral sin ningún argumento contra el pueblo trabajador. Yo creo que ya hay una mayor conciencia de la importancia del Congreso de la República, que no es suficiente con ganar el gobierno, se requieren unas mayorías democráticas en el Congreso de la República. Sí, hay quienes plantean que se garantiza un triunfo electoral en las presidenciales del año entrante si se logran unas mayorías importantes en el Senado de la República. ¿Usted considera lo mismo? Claro que sí, y yo considero que hay condiciones en el país. Si el pacto histórico no se equivoca en la ruta política, permite la participación abierta, democrática, donde puedan participar las bases y la ciudadanía, yo creo que va a haber un cambio importante en el Congreso de la República, porque ha sido vergonzoso e inaceptable el papel de un Congreso de la República que no está proponiendo sino recortar derechos y obstruyendo cerreramente de manera propagandista, con mentiras, esas mayorías de la oposición, un proyecto político loable, justo, necesario que requiere este país. Cuando usted dice que no se ve como claro el panorama, ¿cree que hay algunas cosas que no están funcionando bien en el pacto, o cuál es el llamado ahí a que efectivamente se hagan las cosas transparentes para que en octubre, eso que usted está diciendo, la elección de un candidato o una candidata única, pues sea absolutamente transparente? Me refiero a que apenas estamos en una conversación, todavía no se ha sellado un acuerdo político. Yo creo que vamos por buen camino. Yo tengo la convicción en la sensatez de la dirigencia del pacto histórico de que requerimos democracia, participación. Miren, yo les digo una cosa. Si el pacto histórico hace una consulta popular para someter sus senadores al escrutinio popular, abriendo la participación a que otra gente se presente, su Cámara de Representantes y sus precandidatos presidenciales, cambia la política en Colombia, cambia la política. Eso obliga a democratizar el sistema político electoral colombiano, que es de bolígrafo. Un sistema autoritario, sí, clientelista. O sea, aquí el bolígrafo no puede existir, no puede funcionar. Si queremos cambiar dedazo, a Colombia, sí, no puede existir el dedazo. Sí. Eso dejémoselo al señor César Gaviria, al señor Vargas Lleras, al señor Uribe, que sigan con sus partidos de bolsillo autoritarios. Pero si queremos cambiar la política en Colombia, no tengo la menor duda que un proceso democrático cambia la política en Colombia. ¿Ya es el tiempo de una mujer presidenta? Claro, Colombia está preparada. Imagínate si en México se logró una mujer presidenta. México tiene unas características culturales muy cercanas a la colombiana. Colombia está preparada para una mujer presidenta, pero no cualquier mujer. Porque Sí, hay unas mujeres... Eso iba a decir, porque hay varias candidatas por ahí. Un partido que tiene 5 candidatas. ¿El partido cuál? El Centro Democrático tiene, sí, a María Fernanda, a Paloma y a Paola Holguín. Son 3. ¿Quién más? Paola Holguín y... Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Por eso, Paola 3, Holguín. Son tres candidatas. Está Miguel Uribe, pero... Miguel, y está el otro, Alirio, no sé, Andrés Guerra. Pero bueno, Alirio Barrera. Alirio Barrera. ¿No? ¿cómo Sí. ve usted a esas mujeres en esa baraja de presidenciables para el 2026 de los otros colectivos, de los otros partidos?
El establecimiento, el régimen oligárquico de este país evidentemente quiere recuperar el gobierno para mantener sus privilegios y para mantener sus relaciones clientelares, de las cuales se han beneficiado a costa de las mayorías del pueblo colombiano. Y si tienen que apelar a lo woke, lo harán. Y lo woke es poner una mujer con el mismo pensamiento del patriarcado, con el mismo pensamiento de los gamonales excluyentes de este país para simular un cambio cuando no hay un cambio. Entonces Colombia sí está preparada para una mujer, pero queremos que sea una mujer progresista, que defienda la justicia social, las clases medias, las reformas que generen justicia social en Colombia, la reforma agraria que lleva un siglo. Estamos dando una discusión de Alfonso López Pumarejo. ¿Cómo así que en Colombia tenemos una concentración de la tierra superior al 0.9 del Gini? Necesitamos implementar la reforma pensional para que 3 millones de viejos y viejas reciban su bono pensional. Se necesita industrializar a Colombia. Lo que ha hecho todo ese viejo régimen es poner a Colombia a importar alimentos que podría estar produciendo para la soberanía alimentaria y exportando. Es decir, todo ese proyecto programático de reformas que presenta el presidente Gustavo Petro, que el presidente además se ha jugado íntegramente y con lealtad, pero que no le han permitido porque no logramos la mayoría del Congreso, se tiene que hacer en Colombia. Son los mínimos de un Estado democrático. Exministra, yo quiero que hablemos de uno de los principales miedos, creo yo, en ambos bandos políticos, y son los egos. Que se pueda lograr, digamos, una unión y no se atomice el voto de la izquierda, por ejemplo. ¿Usted cree que sí realmente se va a lograr una unión sensata para que todos trabajen alrededor de un solo candidato, o ve difícil que eso realmente ocurra? Es que la unidad no es una persona, la unidad es un procedimiento democrático. El procedimiento democrático, donde somete al escrutinio popular quien sea el candidato, pues somete a todos. Si todos nos unimos alrededor de un procedimiento democrático, aceptamos los resultados. Quien gana, pues tendrá que recibir los apoyos, y quien pierda tendrá que apoyar, y esa es la unidad. La unidad es un programa y un procedimiento democrático, no una persona. Carolina Corcho es el personaje dedicado al tema social, concretamente la salud. Fue ministra de Salud y la critican que porque usted se radicalizó en la primera reforma a la salud, y eso contribuyó a que las demás fuerzas políticas inmediatamente la estigmatizaran y estigmatizaran la reforma misma, y por eso fracasó. También hay una Carolina Corcho más allá de esa reforma social tan vital que tiene que ser la salud en Colombia. Claro, es que yo participé en la construcción del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo en materia de salud. Nosotros elaboramos algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible, en donde presentamos una propuesta, 10 propuestas de política pública para cambiar a Colombia. Y también fui autora de una propuesta para las mujeres que presentamos en la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. En ese momento nos acompañó la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, nos acompañó Francia Márquez y Gustavo Petro. Es decir, yo he estado íntegramente en la construcción de todo el programa reformista del presidente Gustavo Petro, desde la sociedad civil, los movimientos sociales, y Charlas Sanas para un País Enfermo alude pues evidentemente a la salud por mi condición de médica, pero es una conversación ciudadana sobre el conjunto de reformas y cambios y políticas públicas que se tienen que desarrollar y llevar a cabo en Colombia. Doctora Carolina, quisiera que me hablara de esa renuencia del Senado de la República a convocar al pueblo, al constituyente primario. Ya hundieron en una jugada bastante dudosa ya en el Senado de la República la primera posibilidad de convocar la consulta popular. Ayer nuevamente el gobierno presentó, para evitar algunos vicios de trámite y posibles vicios jurídicos, la convocatoria a una segunda consulta popular. ¿Qué piensa usted de esa renuencia del sector político, de las élites políticas en Colombia, de no querer convocar a la consulta popular? ¿Por qué le tienen miedo a que el pueblo hable en este momento? Por ahí dicen que el régimen le tiene miedo a la participación popular como el diablo a la cruz. Efectivamente, lo que más le puede temer una élite es al pueblo, a los de abajo. Una élite le teme mucho a eso, por eso el pacto histórico no puede ser como ellos. No podemos tenerle miedo al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, decían en México.
Y en ese sentido, esto es una élite oligárquica que nunca ha contado con la participación de la ciudadanía y hoy se atreven inclusive a plantear que los mecanismos de participación democrática no son mecanismos institucionales, sino vías de hecho, con un desconocimiento profundo de la Constitución política y las leyes en Colombia, que desarrolla mecanismos de participación como el referendo, como la consulta popular, como el cabildo abierto, que fue el mecanismo de participación que nos dio la independencia. No fueron solo las armas en cabeza de Simón Bolívar. Cuando en Santa Fe se gritó cabildo abierto, fue el escenario de movilización popular para que nos liberáramos de las cadenas españolas y pasáramos de ser colonia a ser libres. De eso poco que conoce la élite política que ha gobernado este país. Eso fue consagrado por la Constitución política y son mecanismos de la institucionalidad democrática, a la que inclusive ellos también han tenido que apelar. Lo que pasa es que no les ha funcionado. Pero recordemos que hace un año el Centro Democrático estaba organizando una consulta popular para oponerse a las reformas del gobierno. Al final no pudieron presentar las firmas, no sé por qué, porque no alcanzaron, o la gente no les creyó, no hicieron el trabajo. Pues yo creo que es muy difícil vender la idea a un ciudadano de que vaya y firme para que le quiten recargos nocturnos, derechos laborales y que le saquen la plata del bolsillo después de que ha trabajado y fracasaron. Ahora que el gobierno es el que presenta este mecanismo institucional y democrático, entonces se oponen de manera obstruccionista, como lo han hecho en la reforma a la salud. Decían que la responsable del tema de la reforma, que la reforma a la salud no pasara, era yo, y sin embargo, un año después la hundieron, después de mi salida, y hoy la van a volver a hundir con maniobras de trampa, filibusterismo en la misma Comisión Séptima, por los mismos 9 senadores, haciendo propaganda y diciendo mentiras, después de que yo salí hace 2 años. Doctora Carolina, en el año 2019 y el 2021 vimos a los colombianos por primera vez abarrotar las calles de nuestro país. El estallido social sin duda alguna marcó un cambio en Colombia. Colombia está cambiando, los colombianos estamos abriendo los ojos, esas clases populares han dejado de ser tan manipulables. ¿Considera usted que este gobierno del presidente Petro es pasajero o cree que definitivamente esta transición, este cambio que se ha iniciado, se va a mantener? Mire, cuando yo empecé a hacer charlas sanas para un país enfermo, que fue cuando salí del Ministerio de Salud y Protección Social, tenía claro que si el pueblo colombiano no entiende las reformas, no las asimila, no entiende en qué consiste el cambio, va a ser muy difícil cambiar a Colombia. El cambio no se logra solamente en acuerdos con el Congreso de la República o en acuerdos institucionales de los grandes poderes del Estado, en las altas cortes. El cambio es una conciencia, una mentalidad, es una idea, es otros valores culturales y yo siento que eso está pasando en Colombia. Que ya hay una conciencia ciudadana de que acá ha habido un despojo de derechos, que aquí ha habido un Estado en contra de la gente, que aquí le han arrebatado derechos básicos y fundamentales a la ciudadanía y ese es un avance cualitativo que propició el estallido social, pero también el proceso que ha desatado el presidente Gustavo Petro. Por eso la élite le tiene tanto miedo a una consulta popular, le tienen miedo que la gente empiece a hablar de los problemas del país, de las políticas públicas, porque cuando empiecen a hablar masivamente de eso, millones hablando sobre el país, pues se van a enterar que tenemos 69 millones de hectáreas que deberían estar siendo cultivadas y que han sido despojadas. Se van a enterar que nosotros en este país, ahorita que vengo de un recorrido que estaba haciendo en Europa, lo que hemos tenido son embajadores y embajadas dedicados a ser lobistas de transnacionales para quebrar la producción nacional de nuestro país. Se van a enterar que habían unas EPS haciendo negocios billonarios, que eso lo hemos explicado aquí, unos fondos privados de pensiones haciendo negociazos, mientras que negaban la pensión a los trabajadores. Y se van a enterar que las reformas tributarias que hacían en Colombia era para agravar el consumo, para agravar la comida, las clases medias y populares, mientras que regalaban exenciones de impuestos a los más multimillonarios y ricos de este país. Exministra, ¿fue una buena estrategia incluir 4 preguntas de la reforma a la salud dentro de esta consulta popular? ¿Usted cómo lo lee? Yo lo veo muy positivo porque evidentemente ya esa Comisión Séptima con sus mayorías se encerraron en la propaganda, en la mentira, no quieren resolver el problema porque están defendiendo unos negocios y unos privilegios.
Y ojalá la prensa corporativa que investiga tanto sobre los sistemas de salud investigara cuáles son los vínculos de políticos, algunos cercanos al gobierno también, debo decirlo, y que estuvieron en la época en que yo era ministra, y otros que están en la oposición mayoritariamente, con la salud, cómo se han enriquecido y cuáles son los vínculos con la corrupción y el clientelismo. Eso es lo que están defendiendo allá, corrupción. 9 senadores de la República, más todos sus voceros y aliados frente a la prensa, pasando de agache con denuncias de presunto saqueo de billones de pesos. Claro, en la UNGRD no es que nosotros estemos defendiendo lo de la UNGRD, lo de la UNGRD muy mal, estamos hablando, no tengo la cifra exacta, de un poco más de 20.000 millones de pesos que fueron hurtados y quienes lo hicieron están presos, pero calladitos pasan por las aperturas de investigaciones de la Contraloría que ya va por más de 11 billones y de la Fiscalía que van por 70.000 millones de pesos en la salud. Ahí sí no hay titulares de prensa y de eso no se habla en la Comisión Séptima. Entonces, definitivamente es el pueblo colombiano, a través de una consulta popular, quien tiene que dirimir esto que no ha podido ese sector del Congreso de la República. Sí. Doctora Carolina. Vale. ¿Cuál ha sido el papel entonces de lo que usted está diciendo de los partidos políticos en el saqueo a la salud? Hablemos de ese. Pues básicamente acá hay una distorsión del orden democrático. Las EPS reciben mucha plata, este año reciben 100 billones de pesos de los aportes de los trabajadores y los impuestos que pagamos los colombianos. Aquí no hay ninguna inversión de capitales privados y esos 100 billones de pesos por ley de la República lo manejan a discrecionalidad. Se ha sabido, es que es mucho menos lo que se sabe que lo que no se sabe, que pagaban a congresistas, hubo un congresista destituido, Holger Díaz, porque estaba a sueldo de Salucó para ir a votar lo que ellos querían que votaran. Preguntamos y pedimos a los organismos que investiguen. Hay un lobby poderoso de las EPS en el Congreso de la República. Están pagando congresistas para oponerse de manera irracional y obstruccionista a una reforma que beneficia al pueblo. Hay unas denuncias ya frente al Consejo Nacional Electoral, denuncias que duermen el sueño de los justos, como también otras denuncias que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación, de financiación de EPS a partidos políticos opositores cuando eso es ilegal en Colombia y está prohibido y están las pruebas. Esa denuncia la puso el senador Wilson Arias y están callados. No pasa nada en este país. ¿Pero qué partidos son los que se han beneficiado para...? En esa denuncia que se puso en ese momento estaba el Centro Democrático, estaba el partido ASI, estaba el partido de la U, eso está enlistado en la denuncia que puso en ese momento el senador Wilson Arias. Es decir, los partidos que el Partido Liberal también, que en ese momento radical, estaban ejerciendo oposición. Exactamente, y a ver, aquí ya quedó claro en el país quiénes son los que hacen parte de las juntas directivas de las EPS que manejan todas esas platas a discrecionalidad y que han permitido que leyes de la República les permitan. La misma clientela politiquera de este país, las familias de la clientela politiquera que aparecen en los grandes medios de comunicación como técnicos, como personas expertas, pasando de agache inmoralmente frente a denuncias de lo que podría ser el saqueo más grande de los recursos de la vida de los colombianos. Usted dice personas pasando de agache. Entre esas personas está Alejandro Gaviria, un gran responsable. Por favor, Sí. ni una sola sílaba han pronunciado los señores exministros de salud de este país sobre estas denuncias documentadas de reservas técnicas que las EPS dijeron que tenían 20 billones de pesos en cuentas y no los tenían, era falso, sobre precios de medicamentos hasta el 2.000 o 3.000%, procedimientos que se han cobrado al sistema de salud hasta el 20.000%, ni una coma han pronunciado los exministros de este país, ni los 9 senadores y senadoras de la República que hoy con propaganda quieren hundir la reforma a la salud, ni los políticos hoy opositores. Que hacen parte de las juntas directivas, ¿no? Además de esas EPS. En el caso del señor Galán, exministro de Salud, Antonio Galán. hoy, sí, Antonio no, bueno, no me acuerdo el otro, el médico. Hoy sí, es miembro de la Gallito. junta directiva creo que es de Sanitas. Ahí me enviaron
una foto de una convocatoria a una junta directiva y aparece el señor, y además el señor descaradamente suscribe documentos, ¿cierto?, contra la reforma a la salud, suscribe ese documento que el director del partido, Andy Bruce Van Master, ¿sí?, porque hay que llamarlo así, crea un grupo de ciudadanos preocupados, según él, para oponerse seriamente a la reforma a la salud. Entonces, la irresponsabilidad y la falta de seriedad de estos señores es evidente en este tema de la salud, cómo la han manipulado, y evidentemente lo que no quieren ellos es perder ese control de esos 100 billones de pesos que el gobierno les gira anualmente. Claramente, porque no he visto en la última audiencia pública, la reforma a la salud es la reforma más debatida en la historia política reciente de este país después de la Constitución del 91. Se han hecho mesas técnicas, más de 60 audiencias públicas y mesas técnicas, y ahorita vuelven otra vez a dilatar con mesas técnicas, a repetir las mismas mentiras, a decir que no entienden. Esto ya es un irrespeto. Entonces, que asuman de una vez su postura y que convoquemos al pueblo colombiano, y yo estoy en este momento en esa labor pedagógica, aclarando, e invito a toda la ciudadanía consciente de este país a que expliquemos. Yo he puesto a disposición un artículo que yo escribí en Revista Sur, Carolina Corcho, desmontando cada una de las mentiras que han dicho estos señores que se presentan como técnicos y expertos, y sus aliados de la clientela política vinculada con presuntos hechos de corrupción. Doctora Carolina, justamente en la consulta, la pregunta 14, para que usted le explique un poco a la gente cuál es el trasfondo de esta pregunta. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Ese es uno de los puntos esenciales que nosotros acogimos y concertamos para la reforma. ¿De qué se trata esto? 100 billones de pesos ruedan a discrecionalidad. Con este punto lo que estamos buscando es que las platas lleguen directamente a las clínicas y hospitales para que el médico sea bien pago, sea formalizado, para que atiendan bien el paciente. Pero aparte de eso, establecemos 4 mecanismos anticorrupción que no existen hoy en el sistema. 2 auditorías sobre esas platas que giramos los colombianos, una que hace la gestora, otra que hace el ADRES. Un sistema de información público donde aquí nos vamos a sentar en el calentado si se hace la reforma, ponemos Google y decimos cuánto se le pagó a esta clínica, de conocimiento público, que todos los colombianos sepamos cuánto se le paga a tal proveedor farmacéutico, al que tiene que entregar los medicamentos, para que no digan que es que no les han pagado, y entreguen los medicamentos y se maneje bien esas platas. Y un Consejo Nacional de Salud, un Consejo Regional conformado por la sociedad civil, los trabajadores, la academia, para que entre todos vigilemos esa plata. 4 mecanismos anticorrupción que hoy no están en el sistema y al cual se oponen hoy las mayorías del Senado de la República. ¿Le gustan esas 4 preguntas o las salió en la consulta? Yo creo que son las 4 preguntas esenciales, que resumen la ¿sí?, esencia de la reforma de la salud. Yo quiero que hablemos, exministra, de nuestro país. El nombre de la charla me parece que es muy claro, pero yo quiero que hablemos de qué tan enfermo está Colombia, qué tan enfermo está nuestro país y cuáles serían esas claves entonces para continuar en este camino hacia la sanación de nuestra Colombia. Colombia tiene 3 enfermedades, tiene ciertamente una enfermedad de la violencia, del conflicto, de la guerra. Yo creo en la política de paz total del presidente Gustavo Petro, porque es una política audaz en términos de que no solamente es hacer la paz con los grupos con reconocimiento político, como lo es el ELN, la disidencia, la Segunda Marquetalia, sino grupos sin reconocimiento político. Porque si tú haces la paz aquí con un grupo, aparecen los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico y te ocupan el territorio. Entonces él hace una apuesta muy audaz. Yo lo que pensaría que tendríamos que revisar es la implementación y la claridad en las líneas rojas. Por ejemplo, en el caso del ELN, yo estoy de acuerdo con que el presidente haya acabado esa negociación, porque tú no puedes tolerar un desplazamiento forzado de más de 50.000 ciudadanos en el Catatumbo, el secuestro del padre de un futbolista. Creo que es en la implementación donde se tiene que revisar, pero me parece que es una audaz política pública. Esa es una de las enfermedades de Colombia y ese es un tratamiento, una propuesta concreta que ya tenemos diseñada y que hay que revisar hacia dónde se mejora. La segunda es la desigualdad.
La desigualdad en Colombia es enorme. Y ahí hay un conjunto de reformas, como la reforma pensional, que supera la desigualdad. Es que aquí Sí, tiene que haber un reforma derecho. pensional que está a punto de que le den un golpe en la Corte Constitucional, ¿no? Pues según se ha conocido y según han filtrado por ahí por debajo, ¿no? Esperemos que no, esperemos que la Corte Constitucional recupere su cauce jurisprudencial de defensa de los más vulnerables, del pueblo. La Corte se debe a su pueblo y a los más vulnerables, y esa ha sido una línea jurisprudencial que ciertamente se perdió en un momento. Debo decir que la Corte se aleja de esa línea garante de derechos a los más vulnerables justamente cuando entran mujeres. Miren qué cosas tan particulares. Inclusive las mujeres en la Corte Constitucional son las que Sí. votan en contra de los litigios, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para volver ahorita, el hecho de que seas mujer no quiere decir en sí mismo, No es una garantía. no es una garantía para que, por favor, cuando vamos a decir que la próxima presidenta sea mujer, es qué tipo de mujer. El régimen nos va a presentar mujeres así. Entonces ahí es esa enfermedad de la desigualdad. Para eso se necesita la reforma a la salud, pensional, laboral. Es que nosotros no podemos estar apretando a los de abajo. Yo he hablado con algunos empresarios, es que no nos va a alcanzar. Y yo, no apreten a los de abajo, apreten a los de arriba. Hay que apretar desde arriba. El de abajo es el que hace el trabajo, es el que genera la riqueza, la productividad. Y yo creo que hay un pequeño y mediano empresario que está de acuerdo. Hay otros como la Andy con el señor Brookman Master, que no representa al empresario regional, que está ejerciendo una oposición de odio ideologizada porque quiere oponerse al presidente Gustavo Petro. No están pensando en el país. Y la tercera enfermedad es la corrupción. Y yo creo que la reforma a la salud, además de solucionar problemas de salud pública, es una reforma anticorrupción de cómo un Estado puede funcionar, un modelo y un diseño para que no se roben la plata. Vea pues, y en ese contexto, ¿cómo conquistar el guiño del presidente? Es que yo creo, y yo insisto, que aquí el guiño del presidente está en una consulta, en un procedimiento popular. Aquí lo que tenemos que hacer, quienes tendrían aspiraciones a la presidencia, es buscar el guiño del pueblo colombiano. Estoy segura que quien tenga el guiño del pueblo colombiano va a obtener el guiño del presidente, porque el presidente es un líder profundamente conectado con su pueblo. Si nosotros estamos convocando una consulta popular para preguntarle al pueblo por las reformas, ¿cómo así que no vamos a preguntarle al pueblo quiénes son sus candidatos? Sería un acto de incoherencia política y moral. Bueno, me gustaría, a ver, hagamos un ejercicio, hablemos de los posibles candidatos del pacto histórico. María José Pizarro, ¿cómo la ve usted? Otra mujer. Es una mujer simbólica en el marco del M-19 y lo que representa su padre, Carlos Pizarro. Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es un hombre honesto, es un hombre transparente, un hombre muy cercano, digamos, a un ciudadano del común que busca honestidad en el Estado. Roy. Pero Roy no es del No pacto. es del pacto, pero No, bueno, no. va a llegar ahí Él en llegará marzo, ¿no? a través de la famosa coalición. Del Frente. Del Frente ¿cierto? Amplio. Del Frente Amplio. ¿Quién más está del pacto histórico, Jairo? Pues vi una foto reciente de una reunión. Camilo Romero. Ah, no, pero él también va él por también ahí. va por el Él va Frente por Amplio. marzo, en marzo. Pero vi una foto que publicaron, precisamente ahí la doctora Carolina. Ah, sí, hace poco. Hace poco, sí. Ayer, Y Que avanza la unidad. que avanza la unidad, exactamente. Pero creo que esos son los tres candidatos más relevantes en este momento que hay dentro del pacto histórico. No veo otro. No sé si Carlos Caicedo estaría también jugando a través del pacto o lo haría con su movimiento y llegaría en marzo, ¿no? Al Frente Amplio. Creo que es por esa... la Susana salida de, Muhammad. ¿no? Susana no creo que sea candidata presidencial. Ella tiene otras aspiraciones, creería yo. Ya va para la alcaldía, ¿no? Puede ser, Dicen. sí. O puede ser, ser. la que encabece la lista para el Senado. Puede ser también, que esa es otra. La construcción de esa lista para el Senado, usted bien lo mencionaba, no debe ser a dedazo ni con bolígrafo. El problema es cómo convencer a los demás ahí dentro del pacto histórico.
Con mecanismos y propuestas. Entonces, por ejemplo, se está planteando, es que nos va a infiltrar la derecha. Bueno, el bolígrafo tampoco evitó que nos infiltrara la derecha. Cometimos bastantes errores y ahí aparecieron uno que otro manguito. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se defina un tribunal electoral, un tribunal de ética, donde se presenten las hojas de vida de quienes quieran participar en estas primarias y de manera pública y transparente se establezca de acuerdo a unos criterios conocidos de que no tengan vínculos con la corrupción, el narcotráfico, que compartan el programa, que tenga una trayectoria de lucha social y política para ser aceptadas las hojas de vida a través de un tribunal que conformen los partidos, los movimientos sociales y los distintos sectores que conformen el partido. Yo creo que ahí se podría zanjar esa situación. Bueno, doctora Carolina, entonces sí podemos decir con toda claridad que usted sí, efectivamente, sí es candidata y no le da miedo decir que es candidata. Estamos en ese proceso. Es una aspiración legítima. Estamos en ese proceso. Esto ha sido muy particular porque a mí me lanzó la gente. La gente en los territorios. Por todo, esto es una presión desde abajo y ustedes no saben desde abajo. Los grupos de WhatsApp siempre llegan. La gente y Margarita Rosa. Ahí estuvimos viendo cómo se llama. Y Margarita Rosa, la gente. Su participación en España y en Bruselas, ¿no? Estuvo sí, allá. Señor. ¿Y cómo le fue por allá? Muy bien, estuvimos en charlas sanas para un país enfermo. Hablando sobre la diáspora, venga. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en Colombia y lo pongo sobre la mesa. No somos 50 millones de colombianos, somos 60. Tenemos invisibilizado esos 10 millones de colombianos que aportan 50 billones de pesos anuales, que muchos están en el exilio, que viven en dos tiempos, en una situación muy difícil de vivir en un tiempo allá y otro tiempo acá, porque muchos de ellos siguen conectados con su patria. No, todos. Uno nunca deja de vivir en Colombia. No. Uno cuando ha estado en el exilio, como usted lo está calificando perfectamente, uno vive dos vidas. La vida que vive donde esté y la vida de Colombia, porque lo primero que hace siempre es abrir todos los periódicos, las radios, todo para enterarse de qué pasa en Colombia. O sea, vive doble vida. Además, afuera usted no dejará de ser un extranjero. Así se vaya con sudaca. Exilio o sin exilio. Usted nunca dejará de ser extranjero, luego entonces su país siempre estará ahí presente. Pero yo le tengo una inquietud, más bien una reflexión que nos desgarra todos los días. ¿Qué decir de ese genocidio que practica el Estado, y yo lo voy a calificar así, terrorista de Israel contra los palestinos? A mí no me ha temblado la voz y de hecho en Europa tuvimos reuniones con varios eurodiputados, algunos eurodiputados de partidos de gobierno de la Unión Europea que han tenido una posición muy cuestionable respecto a Gaza, porque se supone que Europa es la cuna de la democracia reciente y moderna y es inaceptable que estén mirando hacia otro lado con Gaza. Nosotros seguimos uniéndonos en solidaridad al pueblo palestino y condenando el Estado terrorista de Israel. Hemos pedido captura de los genocidas, que en este momento tienen orden de captura por la Corte Penal Internacional, y desde luego esto no puede ser avalado de ninguna manera por el pueblo colombiano porque se trata de valores superiores de la humanidad, y yo celebro la decisión del presidente Gustavo Petro de haber roto relaciones comerciales. Creo que está muy retrasado el mundo en tomar decisiones de romper relaciones comerciales con Israel para disuadir de manera contundente que se pare ese genocidio. Bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias. Qué gusto tenerla aquí, no por Vimix siempre, ¿no? Sí, qué bueno tenerla aquí en vivo y en directo y no de manera virtual. A mí me sorprendió mucho cuando la vi. Sí, vean, qué maravilla. porque es que está viajando por todo el país y también por otras ¿Y ahora para partes dónde del va? mundo. ¿Para dónde va? Bueno, entonces voy para Candelaria, Palmira y Jamundí, Valle del Para Cauca. el Valle del Cauca. Ah, bueno. Entonces, bueno, este fin de semana nos vemos allá en el Valle del Cauca. Bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Calentado. Son las 8 de la mañana y 1 minuto. ¿No?